Hace 8 días, ¿quién estuvo hace 8 días? Amén. ¿Y quién no pudo estar? ¿Quién no pudo estar? Levántelo. Listo. Iniciamos algo que se llamó de generación a degeneración. De generación a degeneración. Si tú gustas en IFCO Ibagué, IFCO, Iglesia Familiar Cristiana del Oasis Ibagué, allí va a estar la grabación de hace 8 días para que lo tengan en cuenta. Y hoy corresponde la segunda parte. No quise afanarme porque quiero que quede clara la palabra en el sentido de lo que traté de decir hace 8 días. Empezamos hablando acerca de que se habían acabado las festividades, ¿cierto que sí? Y esas festividades, por supuesto, traen mucho lo que es autóctono, lo que es cultural. Y, por supuesto, algunas de esas cosas no son malas. Pero en muchas ocasiones pesa más en la vida de una persona y muchas veces de los cristianos lo autóctono y lo cultural. Pesa tanto de que personas que viven en otras ciudades vienen y traen sus niños y por supuesto tienen que comprarle todo el atuendo, sombrero, rabo de gallo, las alpargatas, todo. ¿Para qué? Para que no olviden lo autóctono, para que no olviden lo cultural, de dónde venimos. Pero es curioso que eso es más importante en muchas ocasiones que dejarles la palabra de Dios sembrada, que hacer un devocional de pronto en una mañana, en una tarde. Es más importante eso, que recuerden de dónde venimos, a que recuerden quién es la salvación de su vida. Y eso, por supuesto, angustia. Y eso, por supuesto, empieza a ejercer mucha presión. Y curiosamente, en contraste, encontré que el julio 2 apareció un niño, tiene 6, 7 años. Y le dejaron una tarea a este niño allí en el colegio o en la escuela diciéndoles, ¿quién es su superhéroe? Y interesante que llegó allá delante de todos y por supuesto presentó a su superhéroe que era Jesús. Para todos, por supuesto, es un impacto. Es más, hasta ese día llevaba 500,000 likes. Porque escuchen bien, las redes sociales se encargan de, wow. Así como en un momento hablan de las festividades y le toman la foto al niño vestido y le dan like tan lindo, así también a este niño dijeron like, porque me gustaría que mi hijo fuera así. Entonces empieza a ver ese contraste tan tremendo. Ojo, muchos cristianos quieren que le den like porque simplemente se pusieron el atuendo autóctono cultural de su tierra natal. Que parece almohán, el patazón, bueno, qué sé yo. Pero el sentido que quiero darles el día de hoy a través de esto es que la Biblia trae esos mismos contrastes para tu vida y para la mía. Esos contrastes que en un momento dice uno, bueno, ¿qué tengo que hacer para que verdaderamente yo vea bendición en mi vida, pero también bendición en mi generación y en la siguiente generación? Y es tremendo que la Biblia tiene para todo. ¿Cuántos lo creen? Por eso le llamé a esta predicación de generación a degeneración. Y nos basamos en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, por favor. De generación a degeneración. Amén. ¿Lo tenemos por ahí? Jueces capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Se habían ido cada uno a su heredad para poseerla.
Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero, ¿qué pasó? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue, ¿qué? Reunida con sus padres, o sea, murió. Y se levantó después de ellos, ¿qué cosa? Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales ¿qué? Adoraron y provocaron a ira a Jehová. Amén. Yo coloqué dos argumentos. Recuerden que hace 8 días hablamos del primer argumento. El primer argumento es que Dios bendijo a una generación que le sirvió. Eso lo vemos versículos 6 al 10. Bendijo a una generación que ¿qué? Que le sirvió. Y el segundo argumento que traigo en esta mañana es que Dios trajo juicio a una generación que lo rechazó. Y tenlo en cuenta de esa manera, porque ahí está explícito en ese aspecto. Eso mismo que simplemente vemos en la realidad del día de hoy, esos contrastes que vemos, los vemos también aquí en la palabra. Como una generación, y yo no sé si te diste cuenta, como una generación que sirvió a Dios fue bendecida. Pero es curioso cuando leemos estos pasajes, ¿cómo va a ser que de esta generación a otra cambie tanto? ¿Cómo de un vuelco totalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado para que eso sucediera? Una de las cosas que tengo que decir es que esta generación primera se dedicó a algo, y es a idolatría. Ahora, ¿por qué en cierta manera se permitió esa idolatría? Ojo, cuando hablo de idolatría, yo no estoy hablando de monumentos ni de imágenes. Estoy hablando de lo que en un momento está en el corazón de cada persona. Y muchas veces está más lo autóctono y lo cultural. Sigo por acá. Entonces, recuerden que Dios les había dicho muy claramente antes de que llegaran a esa tierra, ojo, cuando lleguen a la tierra tienen que exterminar todo lo que hay allí. Tienen que acabar con todo. O sea, ustedes son los dueños de la tierra. Cuando entren allí, acaben completamente con todo. ¿Para qué? Para que ustedes vivan en paz y bajo la bendición de Dios. Ese fue lo que en un momento Dios le dijo. Pero veamos algunos textos. Una página atrás en el capítulo 1. Capítulo 1, por favor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Jueces capítulo 1, versículo 21. Mas el Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, ¿qué cosa? No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Dígale que tiene al lado, se mezcló. Ojo, se mezcló. Ahora vayamos otra vez, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella ¿qué? Tierra. Dile al que tiene al lado, se mezclaron. Versículo 33.
Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes a los moradores de Bet-Amad. ¿Qué pasó entonces? Se mezclaron. Claramente Dios les dijo, no. Cuando entren allí no pueden dejar nada de eso, porque ellos traen su cultura, ellos traen lo autóctono de ellos. Cuando tú entres allí, no permitas que eso se mezcle. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Entonces, tú lees estos versículos y yo no sé si tengas la misma impresión de una desconexión. O sea, una generación conectada al servicio de Dios, pero inmediatamente otra desconectada completamente. O sea, es impresionante cómo se ve esa marca. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cuál generación falló? ¿Cuál generación falló? Y debe salir esa pregunta también. Señor, dime a través de la palabra cuál de ellas falló. ¿Por qué? Porque yo necesito saber. A ver si yo estoy fallando también, como esta generación del día de hoy. Permítame decirles, hermano, me inclino porque las dos fallaron. Las dos fallaron. ¿Y por qué en cierta manera tomo esa aceleración? Cuando uno lee los versículos 4 y 5 del 2, nos ayudan a entender que ellos sirvieron a Dios, sirvieron al Señor, o sea, hacían la obra del Señor. Pero también nos dice que ellos fallaban, que pecaban. Entonces, ojo, porque empiezan, ¿qué? Una generación que se deleita en el pecado, se arrepiente, pecado, arrepiente, pecado y arrepiente. Hoy es peco, rezo, empato. ¿Me doy a entender? Empieza esa generación en un momento a decir, sí, le servimos al Señor, pero tan chévere hacer esto, pero tan rico hacer esto, pero tan rico participar de esto. Entonces se empieza a mezclar las cosas. Y esta generación entonces empieza arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Ojo, y no viven en algo que se llama santidad a Dios. Y cuando no hay una santidad, simplemente mi vida va en un vaivén, en un barco el cual no tiene ningún timón. Y empieza entonces a verse las circunstancias en mi generación. Permítame decirles algo, iglesia. Y me dirijo a los creyentes que están en este momento aquí y que dicen a través de la fe ser cristianos. Déjeme utilizar esa primera generación para decirles a la luz de la palabra y recordarles más bien a la luz de la palabra un mandato que Dios te envió a ti y a mí como la generación de este momento. Deuteronomios capítulo 6, por favor. Deuteronomios capítulo 6. Versículos 4. Capítulo 6, versículo 4. Algún día les prediqué esta palabra, les dije, Shema Israel. Oye, Israel, Shema Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuchen, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero también las repetirá ¿quién? A tus hijos, y hablarás de ellas ¿cuándo? Estando en la casa, estando por el camino, al acostarse, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las ¿qué? Puertas. Las generaciones anteriores, permítame decirle, muchas sirvieron al Señor. Muchas sirvieron a Dios. Pero permítame decirle, hacían una cosa, otra, mezclaban aquí, mezclaban allá. Entonces
sale una nueva generación la cual dice, eso es normal, eso no pasa nada, una bailadita no pasa nada, una levantadita no pasa nada. O sea, no sucede nada. ¿Por qué? Porque esa generación anterior no pasa nada. Pero hay otra generación, permítame decirle, que llegó a ser esa generación que hacían devocionales diariamente en la casa. Tenían el contacto de Dios todos los días en esa casa. Sagradamente hacían algo que se llamaba altar familiar en su casa. Eso es de los puritanos. Y los puritanos hacen altar familiar en su casa. ¿Por qué? Porque es el contacto que yo tengo con Dios. Oiga, escuchen bien, una iglesia local en cada hogar. Porque la iglesia no es esta. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y les quiero aclarar algo. Muchas veces declaran, es que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Tenga cuidado, porque el culpable que no se mueva eres tú. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si no se mueve, tienes que empezarte a mirar. Yo no sé si me di a entender. Porque muchas veces queremos buscar culpables, cuando el culpable soy yo. Si no se mueve, mírese al espejo y diga, ¿en qué puedo estar fallando? Si estoy haciendo devocional, si soy una iglesia local que en un momento canto y alabo al Señor todos los días, o le mezclo por ahí una de vez en cuando de no me sé rajar, o le mezclo alguna cosita por ahí a ver qué pasa. Pero escuchen bien, cuando viene una generación de esas de que peque, rece y empate, entonces va a venir esa otra generación la cual ya no hace el devocional a diario, sino 3 veces en la semana. Ya, no, con 3 veces tenemos. Entonces ya no hay problema, no se preocupen tanto. Es más, ya no se congregan mucho. Ya no hay ese sentido de congregarse demasiado. ¿Para qué tantas veces? Pastor William, deje de estar orando a toda hora. ¿Ya me doy a entender? Nace una generación. Después de esa generación que ve, que reza y empate, nace una generación la cual ya no quiere tener un contacto. Escuchen bien, esa segunda generación trae una nueva. Y esa nueva, si al caso, domingos. Es la generación dominguera. Aló. Esos son nuestros hijos. Y escuchen bien, ahora vienen nuestros nietos. Adivine qué va a pasar con nuestros nietos. Ni siquiera saben de iglesia ni conocen de iglesia. No tienen ni idea. Yo hace 8 días le colocaba un ejemplo de los frijoles. Recuerden algo de los frijoles en Antioquia. Antioquia tenía una característica y es que era todos los días frijoles. Todos los días. Eso pregúnteselo a los abuelos y todos los días había frijoles. Pero si tú le preguntas a alguien por ahí de 30 años, 2 veces, 3 veces si al caso en la semana frijoles. Pero si de pronto le preguntas a alguien de 17 años ahí en Antioquia, por ahí el sábado o el domingo si al caso frijoles. Escuchen bien, los niños, cuando crezcan los niños, frijoles, guácala. Lo mismo pasa en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy recibiendo de ello, llegará el momento en que me desconecto completamente. Por eso estoy viendo una generación tan abrupta que dice, se acabó esta generación y esta no quiere nada, no tiene ningún conocimiento, no sabe nada de Dios. ¿Por qué? Porque esta antigua generación no hizo nada para que el legado continuara. Yo quiero en el nombre de Jesús hoy que ustedes y yo seamos la generación que Dios está usando para que la nueva generación sea la bendecida por Dios.
Bueno, con 5 nomás. Pastor, ¿y dónde está eso de devocional? Pues yo sé que usted molesta con el devocional, que haga el devocional. Yo sé que usted mantiene molestando, pero ¿dónde está? Muéstreme a la luz de la palabra eso, porque es que necesito saberlo. Claro, Deuteronomios capítulo 6. Volvemos a Deuteronomios capítulo 6. Porque recuerde que Dios dejó todo escrito para las generaciones. ¿Cuántos lo creen? Capítulo 6, versículo 20. ¿Lo tienen ya ahí? Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios que os mandó? Mañana le van a hacer una pregunta a sus hijos. ¿Qué es esa vaina de ir a la iglesia? Preciso un domingo, deje de dormir. Toda la semana madrugando. Y el domingo lo mismo. ¡No! ¿Y tú qué le vas a responder? Ay, sí, pobre angelito. Duerme, muñeco, duerme, duerme. Entonces empezamos a tener parecido a esa antigua generación. ¿Yo me estoy dando a entender hoy? Empezamos a tener una semejanza a esa generación que en un momento dice, peco, rezo y empato. Pero pastor, baja más despacio, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, ojo, todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero capítulo 11 de Deuteronomios es mucho más contundente. 11, versículo 18 y 19. Te estoy dando la razón por la cual ustedes y yo debemos de hacer un devocional en casa. Por tanto, pondréis estas mis palabras. ¿Dónde? En vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¡Ojo! Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando ¿qué? Dígale que tiene al lado, eso es devocional. ¿O no? Eso es devocional. Eso es decirle, ¿sabe qué? Un día Dios se fijó en mí. Yo no soy nada, yo no soy nadie, pero Dios se fijó en mí y apuntó mi nombre en el libro de la vida. Y yo he visto un Dios poderoso en mi vida. Y yo he visto grandes maravillas en mi vida porque soy un hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quiero que tú también lo tengas en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y empezamos a tener ese sentido de devocional. ¿Cuántos lo creyeron acá? Mire, el resumen que puedo hacer de ese Deuteronomio es que lo que debía hacer esa primera generación era almacenar la palabra de Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Almacenarla allí. Además, tenían que enseñarla ¿a quién? A sus hijos. A esos hijos que en un momento vienen. ¿Por qué? Porque generan muchas preguntas, ¿o no? Es impactante. Si algún momento tienen la oportunidad, vean el niño, cómo en un momento lo exponen. Él lo expone en inglés, pero si quiere traducción, ahí la tiene. Y cómo presenta él. No está papá, no está mamá, pero lo presenta de una manera que uno dice, wow, la tiene clara. Por eso es que tantos likes diciendo, qué belleza de hijo. Yo sigo por acá. Ahora, no importa que sea mayor de edad para decir yo quiero orar por ti, compartirte. Es que muchos hijos ya se fueron de casa, ¿cuánto lo creen? Y ya están fuera de casa. Pero tú y yo nunca dejamos de ser papá. ¿Y sabe por qué? Porque ese papá sigue siendo también por la eternidad. Y yo voy a ser papá también por la eternidad hasta cuando ya no esté. Entonces el sentido que estoy dando es, no importa que mi hijo ya esté adulto, es llamarle, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? ¿Si has leído la palabra? ¿Si has tenido contacto con Dios? ¿Sabe por qué? Porque aquí seguimos orando para que tu vida sea bendecida por el Señor. ¿Alguien ora por ellos? Ese es
es el sentido como tal de lo que tenemos que hacer como generación. ¿Para qué? Para que memoricen que hay un Dios todopoderoso que también puede bendecir las vidas de ellos. Yo soy de primera generación. Yo soy primer creyente en mi familia. Entonces, en cierta manera, mis hijos son la segunda generación. Y lo que anhelo es que Samuel y Demian sean la tercera generación. ¿Qué tengo que hacer yo para ello? ¿Qué debo de hacer para que eso sea una realidad? Y permítame decirle, muchos vienen y dicen de la segunda, de la tercera generación, no, es que mi papá no me dijo, mi abuelo no me dijo, y grita, entonces no tengo ni idea. Yo te quiero mostrar a la luz de la palabra que sí tienen idea. Sí tienen idea. Porque la generación que me está diciendo que nació nueva, no es que no tengan idea de Dios, tenían idea de Dios, pero en su corazón decidieron no tener nada con Dios. Entonces, aquí está el sentido de decir, oiga, ¿qué debo de hacer para que verdaderamente tengan ese sentir del Señor? Se lo muestro a la luz de la palabra. Samuel, primera carta de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Recuerden un poquito la historia. Allí está Ana. Y Ana es una mujer dedicada al Señor, entregada al Señor. Tenía un inconveniente. ¿Cuál era el problema de Ana? ¿Era qué? Estéril, no tenía hijos. Y permítame decirles, se botaba en el atrio. Dice la Biblia que se botaba en el atrio. Lloraba allí todos los días diciéndole, dame un hijo. Dame un hijo. Permítame decirle, era tanta la insistencia que recuerden que el sumo sacerdote Elí la tomaba como ¿qué? Ebria. Está borracha. Porque simplemente era una petición y una petición y una petición. Hasta que dijo las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Si tú me lo das, yo te lo dedico a ti. Esas son palabras mágicas de parte del Señor. Yo no sé si lo creyeron. Si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Es más, cuando lo destete de una vez te lo dejo en tu casa. Y es interesante ver el tema como tal, porque Dios cumple. ¿Cuánto lo creen? Y cuando Dios cumple, por supuesto, Él cumple con todo. Pero mire un momentico allí en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Recuerden que en un momento ya lo entrega, va y lo deja allá en el templo como tal. Más o menos tenía este muchacho entre 8 a 11 años más o menos tenía. Capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Primero, perdón que me fui hasta segunda de Samuel, perdón. Capítulo 3, versículo 7. Y Samuel, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde vivía él? ¿Dónde vivía? En el templo. Todos los días veía a Elí servirle a Dios. Todos los días tenía ese pleno conocimiento de saber lo que había que hacer en el templo de Dios. Y sin embargo me dice la Biblia que y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo con esto. No basta con ustedes y yo tener pleno conocimiento si no tengo una vida consagrada a Dios. Con esto te estoy diciendo, deja de ser religioso y mantén un estilo de vida a la luz de Cristo Jesús. Porque allí estaba Samuel religioso. Conocía, sabía qué tenía que hacer en el templo. Y ojo, él corría diciendo, quien me está llamando es Elí. Porque no había tenido un contacto con Dios, pero su mamá se lo había dedicado. Y yo me imagino que su mamá le enseñaba muchas cosas. Una cosa es tener conocimiento, una cosa es tener lo que simplemente viene a través de ese sentir de aprender. Otra cosa es vivir las cosas de Dios.
Entonces, esta segunda generación de jueces no significa que no conocía, conocía, pero decidieron no tener contacto con Dios. ¿Aló? ¿Sigo por acá? Ese conocía es un contraste entre lo intelectual y la experiencia viva con Dios. Porque muchas veces nos quedamos súper intelectuales, súper conocedores, saben mucha Biblia, saben mucha palabra. Yo le llamo bomombunes, una vaina así de grande y un palillito así de delgadito. Teniendo en cuenta de que la sabiduría, o más bien la sabiduría no, sino lo que es esa experiencia intelectual, no es lo único que Dios quiere. Él necesita una experiencia viva en mi corazón. Cuando eso pasa, todo cambia. Yo no sé si lo creyeron. Escuchen bien, iglesia. Podemos tener muchos libros, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas cosas, leer lo que quieras, pero aún así rechazas. Aún así rechazas lo que en un momento Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Eres tú de esa generación, porque les quiero mostrar la segunda, la tercera generación. Volvamos otra vez a Jueces. Versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. Y el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los cuales adoraron. ¿Y provocaron qué? A ira a Dios. Aquí me nace preguntas. Primera pregunta, ¿qué es hacer lo malo delante de Jehová? ¿Qué es hacer lo malo? Porque tenemos de pronto ese sentido de conocimiento de que las cosas malas es alcohol, fornicación, adulterar, bueno, una cantidad de cosas que se llama ¿qué? Pecado, ¿o no? Tenemos ese conocimiento. Entonces yo no debo hacer eso porque simplemente no puedo hacerlo. Pero como estamos en esas experiencias que en un momento da ese sentido, yo quiero mostrarle a la luz de la palabra, a la luz del pasaje como tal, ¿qué es lo malo allí? La pregunta se responde en algo. Hacer lo malo delante de Dios es servir a dioses ajenos. Es abandonar a Dios, que ha sido bueno, que ha sido en todo sentido bueno, para rendir cultos a otros dioses. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Entonces ten en cuenta que no es tanto el sentido de que no, yo no peco, no, ¿cómo se le ocurre? Una sola mujer, sí, todas las cosas que en un momento quieras colocar. Pero ¿qué ama más tu corazón? ¿Qué es lo que tanto ama tu corazón? Porque ahí radica verdaderamente lo que es tu amor. Y si en un momento tengo que ponerle al niño el sombrerito y sacarlo, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué viene en tu corazón? Y si haces eso, ¿le enseñas también en la noche de que no debe de hacerlo? Porque si no es así, permítame decirle, estás llevando el niño a que adore dioses falsos. ¿Se llama qué? Idolatría. Ten en cuenta, la idolatría, iglesia, es que tú te amas tanto a ti mismo y amas tanto las cosas creadas de este mundo que prefieres, escucha, pecar contra Dios que hacer la voluntad que Él te mandó a hacer. Recuerden que estoy hablando de Deuteronomios y eso está para todas las generaciones. ¿Cuántos lo creen? Todas las generaciones, nadie sale de ahí. Ahora tú dirás, no, pastor, es que yo ya, esas imágenes, todo eso, ya lo boté, yo no tengo nada que ver con eso.
Ezequiel nos muestra que los ídolos más profundos están en nuestro corazón. Cuando tú lees a Ezequiel, está mostrando que los ídolos más grandes de cada uno de nosotros vienen desde nuestro corazón. ¿Alguien lo creyó acá? Y que muchas veces tenemos ídolos. Y escuchen, la ira de Dios se va a manifestar en cada vida que está idolatrando. Es más, Proverbios nos dice claramente, 6 cosas aborrece Jehová, mas 7 abomina su alma. Y una de las cosas es ir tras dioses ajenos. Eso lo aborrece Dios. ¿Lo creyeron acá? Pero nace otra pregunta porque es bueno preguntarle. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo en un momento se manifiesta? Porque ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Idolatría. Y es semejanza a ese pueblo de allá. ¿Por qué? Porque esa idolatría de ellos no era a imágenes ni nada, sino lo que había en su corazón. Querían hacer lo que bien les parecía. Y si ustedes lo leen en Jueces, 13 veces aparece. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. 13 veces aparece en todo el libro. Pero ten en cuenta algo. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo manifiesta Dios la ira de Él? Ahora, en este pasaje, ustedes dirán, fuego del cielo desciende. No aparece por ningún lado que cayó fuego del cielo. No, es que vino la tormenta y no aparece absolutamente nada de eso. ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en un corazón pecaminoso? Y mire el pasaje como tal. Esta generación que peques, en cierta manera, hermanos, es doloroso, porque permítame decirle, es tan sutil, que Dios se hace a un lado. La ira de Dios más grande para ti y para mí es que Dios se haga a un lado. Yo no sé si lo crean, pero cuando habla de ira de Dios es que Él permitió que toda esa generación hiciera lo que le viniera. Y yo les digo algo en esta mañana, iglesia. Pidámosle a Dios que eso no pase en nuestra vida. Porque permítame decirle, es lo más horrendo, lo más doloroso que puede haber. Que un hijo de Dios que crea estar firme en Dios y que simplemente Dios hace mucho tiempo dijo, me hago a un lado porque no quiero ningún contacto con Él. Es más, hay un ejemplo que se llama Saúl. ¿Cómo empezó Saúl? Bien. Pero Saúl, a medida que fue caminando, escuchen bien, tuvo un problema y un inconveniente en su corazón. ¿Cuál fue? Odiaba a David y quería matarlo como fuera el lugar. Ustedes leen la historia, es impresionante todo lo que hace Saúl para matar a David. Todo lo que hace. Y no en una sola vez, sino varias veces, de una de otra manera. ¿Y David qué? Guardando. David en cierta manera tuvo la oportunidad de matarlo y no quiso matarlo. Pero eso me lleva a pensar de que en el capítulo 16 del primer libro de Reyes dice claramente que Jehová se apartó del corazón de Saúl. ¿Qué hace Dios? La ira de Dios es que se aparta del pecador. Les soy honesto, iglesia. Yo le pido al Señor que cuando vaya yo detrás de ídolos, alguien venga y me diga, ole, ¿para dónde va usted? Yo le pido al Señor que cuando yo vaya detrás de esos ídolos, algún pastor venga y le diga, oiga, quieto, ¿para dónde va, mano? Porque eso significa que Dios sigue interesado en mí. Pero lo más complicado es cuando nadie dice nada.
Y la ira de Dios significa que Dios se apartó de ese corazón. Dígale que tiene al lado. Eso es doloroso. ¿O no? Eso es doloroso. Lo más lindo, mis hermanos, que tenemos el día de hoy es que las batallas que peleamos no son con espada, no son con armas. Las batallas que ustedes y yo peleamos, permítame decirle, son batallas que ya fueron vencidas. Lo que quiero indicarles, y no quiero que se vayan con el corazón asustado diciendo, ¡ay, no! Yo quiero decirles, hoy tenemos esperanza. Hoy venimos delante del Señor y decirle, Señor, si me he equivocado, como esta generación, como mi anterior generación, hacia la segunda generación, hoy yo tengo al Mesías, el cual en un momento vino y dio su vida por cada uno de nosotros, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros, y a pesar de que venga a ir a Dios, Él intercede por cada uno de nosotros y me lleva a tener una relación verdadera con mi Padre Celestial. Yo no sé si lo creyeron. Amén. Esto no es por nosotros, eso no es nuestras fuerzas, eso no es una lucha tuya y mía. Alguien ya la luchó y la ganó. Yo quiero que Él esté conmigo para seguir ganando y por supuesto recibiendo las bendiciones de Dios. Pero yo no puedo quedarme en ello, iglesia. Yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué es lo que en un momento está pasando en mi generación? Porque si está pasando eso, yo debo decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Mándame mensajeros, envíame personas que quieran indicarme en el camino para saber en qué estoy errado y por supuesto que no venga a ira nuestro Dios. ¿Lo creyeron, iglesia? El poder del Evangelio, mis hermanos, cobra sentido cuando en la historia nace el Mesías, muere el Mesías y resucita el Mesías. Ahí cobra esencia la historia de Dios. Y ustedes y yo hacemos parte de esa historia. Ten en cuenta, los jueces no lo tuvieron. Los jueces no lo tuvieron. Y por eso yo creo que pasó todo lo que pasó en la vida de los jueces. Si ustedes tienen la oportunidad de leer todo el libro de Jueces, se van a dar cuenta todo lo que hicieron malo delante de Jehová. Que uno dice, Dios, pero viviendo en la tierra prometida, viniendo de lo que era el poder de Dios manifestándose, ¿cómo iban a hacer eso? Hoy tú puedes estar escuchando a tus abuelos, tú puedes estar escuchando a tus padres acerca de algo intelectual de Cristo. Yo te digo, de nada te va a servir que sigas escuchando lo intelectual si no tienes una verdadera relación con el Padre Celestial. A eso sí yo le doy like todo lo que quiera, y eso sí le hago ganar plata al que sea, porque simplemente le doy like, porque hay uno que ya quiere que tengamos esa comunión con el Padre Celestial. Yo le quiero dejar en esta mañana conclusiones de lo que hablamos hace 8 días y hoy. Primera conclusión que hemos experimentado. Ustedes y yo hemos visto el poder de Dios. No sé si lo crean. Ustedes y yo hemos visto el poder de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Lo que ustedes y yo estamos llamados a hacer es comunicar la grandeza a esa siguiente generación que viene. Y que en Cristo Jesús, que los llene del Espíritu Santo para seguir comunicando esa grandeza a las demás generaciones. Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero hay una segunda conclusión, iglesia. Permitamos que esas nuevas generaciones, no permitamos que esas nuevas generaciones crezcan sin el conocimiento de la palabra. Eso nos corresponde a nosotros, ¿cuántos lo creen? Eso nos corresponde a cada uno de nosotros, que no crezcan sin el conocimiento de Dios, que solamente sirven para su incredulidad. ¿Sabe que en muchas ocasiones están en la iglesia?
¿Sabe que en muchas ocasiones sirven en la iglesia, pero como Samuel no conocen a Dios? También servimos muchas veces para destrucción. Porque escuchen bien, la culpa fue de ambas generaciones. Y por supuesto a cada uno su recompensa. ¿Seguimos acá, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque así como Dios cumple sus bendiciones, también cumple sus juicios. Tercero, el vínculo principal entre lo que sabe esta generación y lo que sabrá la próxima generación es el vínculo entre los padres y los hijos. Es el vínculo que se debe tener en familia, ¿cuánto lo creen? Cuando yo estoy dejando esto, permítame decirle, cuando yo estoy dejando esto, sé que esa generación, tarde que temprano, servirá a Dios, pero servirá de corazón. Cuando yo estoy dejando esto. Pero si yo dejo una cosa y otra, permítame decirle, llegará el día en que la generación mía se acaba también. Y finalmente, si hay algo hermoso que tenemos ustedes y yo el día de hoy, es esperanza. Es que a pesar de lo que haya pasado en tu vida, en la mía, hay esperanza. Porque hay un Jesús que lo dio todo por ti y por mí. Y si eso está ahí, yo quiero llegar a Él. Yo quiero mantenerme ahí. Yo quiero sostenerme en ello para que mi generación sea bendecida, pero la siguiente generación sea doblemente bendecida. Porque recuerden que si yo hago bien la tarea, mi segunda generación va a ser bienaventurada. Eso significa doblemente bendecida. Y si en un momento continúa, Dios se encargará de que pase. Pero tú haz lo que tienes que hacer y Dios se encargará del resto de tus generaciones que vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Lo queremos? Ponte sobre tus pies y oramos en esta mañana dándole gracias a Dios por su bendita palabra, Santo Rey. Padre, te agradecemos hoy, Señor. Qué duro es tener un Dios vivo, Señor. Qué duro es saber que hay un Dios vivo. Y que muchas veces, Señor, creemos que ese Dios vivo está lleno de amor nomás. Y que haga lo que haga, Él me seguirá amando. Yo pido en esta mañana que caigamos en cuenta de lo que en un momento determinado estamos tratando de llevar en nuestra vida. Y esa doble moral delante de ti no vale, Señor. Era mejor no haberte conocido, dice tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, que nos hayas hablado. A través de esa tradición, eso que en un momento es cultural, eso que lo llamamos autóctono, Señor, nos hayas hablado también a nosotros en qué de pronto tengo en mi corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente amo en mi corazón? Porque Padre Celestial, de lo que salga en mi corazón, de eso es lo que está verdaderamente guiando mi vida. Y si no es tu palabra, Señor, pues algo lo llenará. Pero Padre Celestial, esa vida será vacía. Porque sin la presencia de tu Santo Espíritu, qué dolor, Señor. Y Padre, eso no se da de la noche a la mañana. Eso se da con el paso del tiempo. Y tú envías mensajeros y dicen y declaran y te dicen, ojo, esto, cuidado. Pero seguimos con los oídos sordos. Y cuando eso pasa, Señor, tú permites hacer lo que quiera en nuestro corazón. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que no permitas que eso pase en la iglesia El Oasis. Que no permitas que eso pase en cada uno que ha tocado la tierra prometida que tú has traído hasta este lugar. Yo te pido que cada corazón, Señor,
refleje verdaderamente, mi Señor, lo que tú has hecho, el poder y la gracia que tú has colocado. Yo pido en esta mañana, Señor, que hay oportunidad todavía en ti, de que, Señor, pase lo que pase, mi Rey, el Mesías vino, el Mesías murió, el Mesías resucitó y el Mesías venció para darnos a nosotros el poder, la gracia y el favor de vencer ante todos los obstáculos del mundo, Señor. Pero necesitamos disposición, Santo Rey. Necesitamos ir rompiendo, mi Padre Celestial, con lo que en un momento nos hemos mezclado, así como la generación primera, para que la generación que venga verdaderamente sea firme y, por supuesto, dedicada a ti. Para eso hemos venido, Señor. Para eso estamos en tu casa, para que nos ayudes a ver que mi generación sea bendecida, pero la siguiente sea doblemente bendecida. Por eso te decimos con todo nuestro corazón, Señor, en esta mañana a ti. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo veo un pueblo tan distante y apartado, buscando salvación. Yo veo gente desamparada, hijos pródigos lejos de su padre. Consolar a los que lloran, libertad a los cautivos, preparar el camino, anunciar la salvación. Yo seré tocaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Algo que nos dice la Biblia es que ustedes y yo venimos de la generación de Abraham. Y así pase generación tras generación, esa generación sigue siendo la que Dios usó para traer el pueblo bendecido por Él. Y permítame decirle, Abraham tuvo errores, Jacob tuvo errores, Moisés tuvo errores, José tuvo errores, David tuvo errores. Ustedes y yo tenemos errores, pero lo único que ellos tuvieron a bien fue decir: Señor, que nuestra generación sea bendecida, que nuestra generación se sostenga y se mantenga a pesar de los errores. No es que vayamos y vengamos y pequemos y recemos, no. Es que cada caminar con Cristo necesita ese proceso, el cual en un momento necesito para ser cada día mejor para mi Señor. Y todos acá estamos en ese proceso, porque recuerde, Él no vino a buscar sanos, Él vino a buscar enfermos. Y ustedes y yo estábamos en nuestras enfermedades y Él vino y está sanando, está curando, está colocando curas en cada una de las heridas, declarando de que tú y yo, como
como pueblo de Dios, seremos bendecidos por Él. Y tendremos ese contacto grande con el Padre Celestial. Pero lo más importante es que así como estás bendiciendo tu generación, bendiga la siguiente, para que esa generación continúe siendo esa generación de Abraham. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque simplemente, Señor, a través de ello podemos llegar a tener ese Padre que nos cuida, que nos guarda, pero que nos enseña a mantener ese Padre por las generaciones. Pero lo más lindo para ti y para mí es la esperanza de saber que en Él hay oportunidad todavía. Y qué lindo que podamos orar en esta mañana todos, diciéndole: Padre Celestial, gracias te doy por haber colocado de ti en mi corazón. Te doy gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, gracias te doy por mantener en mi vida y en mi corazón. Ahora te pido, Señor, que seas ese Padre, que seas ese Señor, que seas verdaderamente el dueño de mi vida y de mi caminar. Y que pase lo que pase, Señor, me mantenga aferrado a ti y pueda declarar que tú, Señor, seguirás bendiciendo mi vida, mi casa, mi generación y las generaciones que vienen. Te doy gracias por ello, y en Cristo Jesús salgo de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga.